días a todos. Feliz año nuevo, ¿no? Se suele decir eso, pero sabemos que la felicidad está en que el Señor cumpla su propósito y su voluntad en nuestra vida, en ser como Él quiere que seamos. Ahí encontramos la felicidad. Así que queremos saludaros. Queremos también acordarnos de aquellos que están en su casa confinados por causa del COVID, que nos acordamos de vosotros, aquellos que no pueden venir por enfermedad o por edad, así que os tenemos siempre presentes en oración. Y vamos a también agradecer el trabajo de los músicos. Yo les estaba viendo aquí ahora, digo, siempre están al pie del cañón, aquí sea cual sea el día, llueva, nieve, haga frío o calor, aquí los tenemos siempre, así que muchísimas gracias. Vamos a tener una palabra de oración, damos gracias al Señor por la ofrenda, que ahora no pasamos físicamente, pero sabéis que hay dos maneras de hacerlo, a través de internet o a través de la cajita al final, y vamos a ser agradecidos también. Señor, te damos gracias por este día que podemos disfrutar, este año nuevo. Señor, nos confiamos a ti. Señor, que tú estés en el centro de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, en nuestras familias, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pedimos, Señor, por los que no pueden estar aquí por diferentes circunstancias y, Señor, nos encomendamos a tu gracia, a tu misericordia, Señor, y a tu generosidad. Gracias, Señor, también porque tú eres generoso con nosotros, lo vas a seguir siendo, eres fiel. Señor, y bendice también a cada uno de nosotros en este aspecto. Ponemos delante de ti también, Señor, tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra hace bien a nuestras almas y pedimos que tú nos hables hoy, en este primer domingo de mes, de año también, Señor, pues que nos hables a través de lo que tú quieras decirnos. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de la persona de Jesús. Amén. Bien, suelo buscar, como sabéis, un texto a primero de año, el día 1, la predicación primera de cada año suele ser una reflexión especial que suelo buscar con interés porque quiero que refleje bien pues lo que sería la realidad de la Iglesia en ese momento, lo que necesitamos, aquellos principios que podrían ser necesarios, ¿no?, a lo largo de este nuevo año que comenzamos. Y pensando en ese texto, pues descubrí que precisamente el texto que nos tocaba en la exposición del libro de los Hechos es un texto idóneo, adecuado, para sacar 5 principios, 5 actitudes de la Iglesia en una situación nueva para ellos. Cada año podríamos decir que entramos en una situación nueva, no sabemos lo que va a venir, no sabemos lo que vamos a encontrar, y entonces aquí vamos a encontrar en este pasaje ese texto que solía, como decía antes, tiene los elementos, los ingredientes necesarios para inspirarnos a lo largo de este año y para convertirse como en un lema de lo que vamos a vivir o enfrentar como cristianos, como personas individualmente, y también como iglesia en este año que está comenzando, que ha comenzado ya. Así que vamos al libro de los Hechos y vamos a ver ese pasaje. Se encuentra en capítulo 4, versículo 23 al 31. 23 al 31. Dice el texto que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, esta es la segunda oración de la Iglesia. Vamos a encontrar en la Biblia oraciones de personas, pero encontramos también, en el libro de los Hechos, encontramos cómo ora la Iglesia. El contenido de las oraciones de la Iglesia. Digo que es la segunda porque la primera oración de toda la Iglesia fue cuando ellos estaban pidiendo dirección a Dios para encontrar el sustituto de Judas. Y toda la Iglesia pidió al Señor dirección en esa decisión tan importante. Decíamos en la reflexión última del libro de los Hechos, el día que nació la Iglesia, que tarde o temprano la Iglesia tenía que enfrentarse, tenía que chocar contra el judaísmo y contra la religiosidad y el poder
político de aquel tiempo. Y este texto está en el contexto que ya sabéis que Pedro y Juan son arrestados y después de un juicio ante 71 personas, varones, pues esa era la máxima autoridad de Israel, se les prohíbe seguir predicando a la persona de Jesús, sobre la persona de Jesús. Prohibido hablar de Jesús y predicar en nombre de Él, ya sea en el templo, que era su lugar de reunión, o por las casas. Por lo tanto, de aquí en adelante las cosas se ponen cada vez más difíciles para los cristianos. Y hay ese enfrentamiento, ese choque contra los poderes establecidos, lo que se llama el status quo, o sea, el dominio de los poderes económico, religioso, político en ese momento. Ese status quo se pone en contra completamente de esa iglesia que está surgiendo. A pesar de eso, la iglesia sigue adelante. La iglesia no se queda parada, sigue adelante y crece. Curioso, que crece en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de tiempos más difíciles, ¿de acuerdo? Lo cual debería darnos también esperanza a nosotros hoy, que en medio de la dificultad la iglesia puede y debe seguir adelante y puede y debe seguir creciendo. Si el Espíritu Santo pudo trabajar en ellos en medio de una situación adversa, en medio de esas circunstancias, de esa nueva situación, también podrá hacer lo mismo a través de nosotros en el tiempo que nos toque vivir como iglesia, en nuevas situaciones que tengamos que enfrentar. Ya sabemos, llevamos años difíciles con el tema del COVID y este puede ser para nosotros pues una situación adversa. Una situación difícil. Ellos no tuvieron que enfrentar eso, pero enfrentaron la oposición del status quo, del poder político, religioso, económico en su tiempo. Para nosotros una dificultad sumada a otras, pues puede ser esa, ¿no? Esa realidad que estamos viviendo, que no teníamos en mente y que no la esperábamos. Es un obstáculo al que nos enfrentamos como cristianos y también al que nos enfrentamos como iglesia. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros seguir adelante en medio de la adversidad? Ya sea persecución política o ya sea adversidad sanitaria o dificultad en otro sentido. ¿Cómo podemos seguir adelante con el viento en contra? ¿Cómo podemos hacer frente a la adversidad, sea cual sea? Pues la respuesta, como ellos lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron ellos? Mirad, vamos a ver, como decía, 5 cosas que nos enseña la iglesia primitiva a moverse en medio de una situación difícil, en medio de la adversidad, en medio de nuestra situación también que estamos atravesando en el mundo también como cristianos y como iglesia. Mirad, la primera de esas actitudes que ellos tuvieron es que dice que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Subrayamos eso de que vinieron a los suyos. Vinieron a los suyos. Lo cual quiere decir que la adversidad debemos enfrentarla desde la comunidad. Enfrentaron la adversidad no desde la soledad, sino desde la comunidad. Ellos podían, ante una cosa como esa, una prohibición como esa, podían haber dicho, mira, cada uno a su casa, que sálvese quien pueda, y dentro de unos años, cuando pase la persecución, cuando pase esta dificultad, nos encontramos y seguimos adelante con nuestra vida de iglesia. Pero no, oye, llama la atención que en lugar de irse a su casa, se fueron a la iglesia. Se fueron a la iglesia. Dice que vinieron a lo suyo. Cuando nosotros enfrentamos un momento de adversidad, ¿a dónde vamos? ¿A quién acudimos? ¿En quién nos apoyamos? ¿En quién nos apoyamos cuando vienen los problemas en nuestra vida? Es una buena pregunta. Ellos recibieron la peor de las noticias, la prohibición de seguir predicando a Jesús, y no se esconden en su casa hasta que pase el temporal, sino que van a la iglesia. Van a la iglesia. Y nos enseñan estos creyentes que tenemos que enfrentar las dificultades desde la comunidad. Mejor desde la comunidad que desde la soledad. Curiosamente, mucha gente con el tema del COVID ha dejado de asistir a la iglesia. Y curiosamente, cuando vienen las dificultades, una de las cosas que hacemos, la primera cosa que hacemos, al contrario de la que ellos hicieron, es alejarnos de la iglesia. Enfrentarnos a esa situación, a esa circunstancia nueva, desde nuestra familia, desde nuestra individualidad, en nuestra casa, nosotros solos, con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Cuando debería ser todo lo contrario.
Cuando en esos momentos deberíamos buscar el calor y el apoyo de la comunidad. Qué bueno es tener una familia como ellos tuvieron, donde podemos correr, acudir y encontrar el calor, el afecto, la compañía, el ánimo, el apoyo de esos hermanos cuando nos toca a nosotros o como comunidad enfrentarnos a las dificultades. Es tan importante que enfrentemos las cosas que nos pasan no desde la soledad, no desde la individualidad, sino que busquemos el apoyo de la comunidad. Yo no quiero ni pensar, yo estoy muy agradecido. O sea, cuando uno entiende bien lo que es la iglesia, uno dice, madre mía, esto es, no hay nada mejor que eso, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar una situación adversa, una enfermedad grave, la muerte de un ser querido, yo qué sé, solo, sin nadie que pueda apoyarte, sin nadie que te pueda decir estoy contigo, estamos orando por ti, necesitas algo? ¿Qué necesitas? ¿Me entendés lo que quiero decir? Eso tiene que ser tremendo, pero sin embargo, eso es lo que ofrece la Iglesia. Una situación nueva debemos enfrentarla no desde la individualidad, sino desde la comunidad. Fueron corriendo, buscando la comunión de la Iglesia, buscando a los suyos y compartieron con ellos pues aquello que acababa de pasar en el Sanedrín. Por eso quisiéramos ser una iglesia así. Es verdad que a veces la Iglesia genera también lo contrario. Y quizás uno puede pensar, al último lugar donde yo iría a contar mis problemas sería la Iglesia. Eso es que la Iglesia ha fracasado. ¿Me entendéis? Pero la Iglesia debe ser un lugar donde la gente puede decir, oye, estoy pasando por una situación que no pasas tú, que paso yo, pero me siento acompañado, me siento arropado, me siento querido. ¿De acuerdo? Fueron a lo suyo. La dificultad tiene que enfrentarse desde la comunidad. Y por eso es tan importante que esto seamos en este año como iglesia. No sé lo que va a venir, no sé por dónde vamos a pasar, pero quisiéramos ser una iglesia donde tú puedas encontrar el afecto, el calor, el apoyo de una familia, de la familia de Dios. Que no te aísles en medio de la dificultad, sino que vivas la dificultad desde la comunidad, buscando la comunidad como ellos hicieron. Cuando las circunstancias quizás nos empujan, y el estado de ánimo, eso pasa siempre, ¿no? Uno cuando está pasando por una depresión, no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere que nadie le visite, etcétera, etcétera. Pero deberíamos, como decía, hacer lo contrario. ¿De acuerdo? Hacer lo contrario, ¿no? Encontrar el calor en medio de la iglesia, en medio de la comunidad. Por eso cuando sintamos esa tentación a aislarnos, es importante que nos involucremos, que volvamos a la iglesia, ¿de acuerdo? Y que digamos a la iglesia lo que nos pasa, lo que acaba de pasarnos. Nos han prohibido predicar en el nombre de Jesús. Compartieron su pena, compartieron la noticia, la mala noticia, ¿me entendéis? Compartieron la dificultad con los hermanos, con la iglesia. Pero eso tiene que construirse, ¿me entendéis? Eso no ocurre solo. Cuando tú te aíslas, no estás construyendo ese tipo de comunidad. Cuando tú estás construyendo ese tipo de comunidad. El hecho de estar simplemente ya es algo extraordinario, ¿de acuerdo? Porque al estar, estás y contribuyes a crear esa manera de ser iglesia. Y puedes mirar al lado y encontrar a alguien, ¿de acuerdo? Y compartir con él aquello que te pasa. Por eso es importante que sea cual sea la dificultad, entendamos que lo primero que ellos hacen es vivirla, esa nueva situación, esa dificultad desde la comunidad, desde la comunidad. Si tienes que quedarte en casa, que sea porque tienes COVID, porque tienes que estar guardando cuarentena, y eso hay que hacerlo, ¿me entendéis? Pero busca el calor de la comunidad. Tenemos que construir ese tipo de comunidad donde podemos acudir, encontrar calor y apoyo en medio de la dificultad. Así que eso no ocurre solo. Eso no ocurre solo. Eso hay que trabajarlo, eso hay que construirlo como iglesia. Ese tipo de iglesia tiene que buscarse, tiene que construirse. Tenemos que esforzarnos por no aislarnos también dentro de la comunidad. El que quiera tener amigos ha de mostrarse amigo. El que quiera recibir el calor, el apoyo, la oración de los demás también tiene que mostrar el interés y el apoyo y el calor a los demás. No puedes decir, ay, no me llama nadie, pero tú llamas a alguien alguna vez, ¿lo has hecho alguna vez?
¿Me entendéis? Todo eso hay que trabajarlo, hay que construirlo para crear ese tipo de comunidad. Qué bueno que ellos nos enseñan que sea cual sea la situación adversa que les toque enfrentar, lo hacen desde la comunidad. ¿De acuerdo? Podríamos decir que el tribunal les rechaza, les desprecia, ¿de acuerdo? Pero la iglesia les abraza y les acepta. Eso debe ser la iglesia, un lugar de aceptación de las personas para que se sientan apoyadas en medio de la adversidad. Por lo tanto, sea cual sea la adversidad, debemos hacerlo en este año desde la comunidad. Busca congregarte con tus hermanos, busca a los hermanos, comparte con ellos lo que te pasa, pide que oren por ti, etc. Y sigamos trabajando en ese tipo de comunidad. En segundo lugar, nos enseñan que tenemos que enfrentar la adversidad desde la oración, desde la oración. Y cuando ellos oyeron, dice, habiéndolo oído, ¿qué es lo que hacen? Nosotros podemos oír una noticia como esa. Mira, las autoridades, el poder político, religioso, económico, nos han prohibido hacer lo que el Señor nos mandó, que es que fuésemos por el mundo predicando el Evangelio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hacen? Desde la comunidad, en segundo lugar, claman a Dios. Eso a veces se nos olvida, es algo tan básico que eso. Intentamos buscar soluciones y tal, nosotros por nuestra cuenta. Ellos oran a Dios, ¿no? Oran en la confianza de que Dios es soberano, y esa es la segunda cosa, ¿no? Enfrentar la adversidad en oración, en la confianza, en la soberanía de Dios. O sea, me decía el otro día que una cosa buena del cristianismo es que te abre una ventana de comprensión de la historia y del universo que antes no tenías. O sea, tú antes de ser cristiano, enfrentarte al COVID o a lo que sea, ¿no? Te lleva al sinsentido. Te lleva a la frustración, ¿no? O a la queja de Dios, porque eso era, o lo que sea, ¿no? O sea, pero cuando uno conoce al Señor, conoce la Biblia, uno tiene una visión mayor. ¿A que sí? De la vida, de la existencia, de su propia condición, de la historia, de lo que pasa en la historia, ¿de acuerdo? Así que enfrentamos esta situación como todo el mundo, teniendo también que sufrir los efectos del COVID o lo que sea, pero con una visión distinta a la que teníamos si no tuviésemos fe en el Señor. Ellos, cuando oyeron, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Este es el Salmo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿De acuerdo? Ahí hay una profecía sobre que esto iba a pasar, que los reyes de la tierra, los poderes del mundo, se iban a oponer al Mesías, ¿de acuerdo? Y se iban a oponer a la oferta de Dios, porque verdaderamente, versículo 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, la profecía se ha cumplido. Lo que dijiste a través de David en el Salmo 2 se ha cumplido en este tiempo. Dice, por cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. O sea, tienen una visión de Dios, de acuerdo, bastante extraordinaria, ¿no? O sea, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Sabéis cómo es de grande? Lo mostramos en las circunstancias. Y sobre todo en las circunstancias difíciles, en las circunstancias adversas, en las circunstancias de oposición. Aquí demuestran la fe, el contenido de la fe, el conocimiento que tenían de Dios, cómo de grande es nuestro Dios. Y dicen que, en primer lugar, mira, está pasando algo que perjudica a cada uno de ellos y que perjudica a la iglesia porque les impiden desarrollar su misión, y dicen, Señor soberano. Ven la soberanía de Dios. O sea, el Sanedrín tiene autoridad de prohibirnos lo que nos han prohibido, pero la tuya
El soberano es el que está por encima de todo. No hay nadie por encima de él. El Sanedrín pensaba que era la parte más alta de la pirámide del poder, pero ellos ven que por encima de la pirámide está Dios. También tenemos que ver las cosas así, en la historia, en las circunstancias. Por encima de todo lo que sabemos que Dios está y es soberano. ¿De acuerdo? Ese es el Dios de la Iglesia. Es también un Dios creador, no solamente soberano. Hay aquí una descripción de cualidades divinas, de atributos de Dios. Eres el creador. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. También has creado al Sanedrín, a los políticos, a los poderosos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dios creador. También el Dios que se revela. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. Esto es muy interesante, lo cual quiere decir que Dios no está callado. Dios siempre ha hablado. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, Dios ha hablado siempre a lo largo de la historia. Y aquí, en este caso, ha hablado por boca de David. ¿De acuerdo? Su siervo. Por boca de David, tu siervo. Por lo tanto, Dios se revela. Dios nos habla a través de su palabra. ¿De acuerdo? Y también dice que lo que dice David es lo siguiente, como decía el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los poderosos, contra Dios y contra su ungido. Y mira, lo cual quiere decir que ya Dios lo había dicho, eso, por boca de David, que el mundo está contra Dios. Está contra Jesús. Estaba leyendo algo que decía, mira, tú haz obras de caridad, abre un centro de refugiados, para mujeres maltratadas, ayuda con comida, con alimento, con lo que sea, a los necesitados. Haz todo eso. Y no hay problema con la iglesia. Pero predica y habla, pronuncia el nombre de Jesús y ya, es verdad eso, y ya tendrás problemas. O sea, nosotros podemos hacer una obra social extraordinaria en el mundo y no habrá problema con nosotros. Estaremos, ¿me entendéis? Ahora, di que lo haces en el nombre de Jesús. Y tan pronto como pronuncias ese nombre, encuentras la adversidad, la oposición contra ese nombre y contra el Dios que está detrás de Jesús. Por lo tanto, también aquí lo que ellos están diciendo, la iglesia, en esa percepción que tienen de la soberanía de Dios, están diciendo que Dios ya lo ha dicho, que la profecía bíblica está ahí. O sea, ellos vieron, fijaros, que lo que estaban viviendo era el cumplimiento de una profecía que Dios dio a través de David. Nosotros podemos ver que lo que está pasando hoy en el mundo es el cumplimiento de una profecía que Dios ha dado en su palabra. ¿Entendéis? Porque no solamente Dios nos ha hablado, sino también Dios nos ha, y eso también es muy interesante del cristianismo, que Dios está anticipando cosas para que no nos pille por sorpresa. Dice que Dios va a revelar a lo suyo aquello que ha de acontecer. O sea, Dios no nos deja tampoco ahí, ¿no?, en el desconocimiento. No nos da todos los detalles, pero sí sabemos hacia dónde va la historia, ¿no? Por lo tanto, ellos dicen, ya Dios lo había dicho, la profecía. Es muy importante que cuando estamos abordando una situación nueva, una situación difícil, una pandemia como esta, o lo que sea que atraviese la iglesia, o tú como persona, que también tengas en cuenta la profecía. Y que veas que ese no es el final de todo, que las cosas terminarán bien, ¿de acuerdo? El mundo terminará mejor, porque ahí nos lleva el Señor. Así que ese mundo en el que está en contra Dios, que conspira contra Dios, contra su Cristo, contra el Salvador, pues ya Dios lo había dicho, ¿no? Y dice el texto, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Bien, amotinarse, la palabra amotinar en nuestro contexto, son esos presos que están en la cárcel y se meten en un sitio y se hacen fuertes en ese sitio, ¿no? Entonces, como que es un grupo de personas que se meten en un sitio y se rebelan, en este caso contra la autoridad de la cárcel. Pero lo interesante es que la etimología de la palabra es una palabra amotinar, que no se refiere a eso, aunque tiene esa connotación, porque eso es lo que ha hecho el mundo, amotinarse contra la autoridad de Dios, ¿no? Pero la palabra viene, el uso estaba cuando un caballo era controlado por las riendas de alguien, del que lo montaba. Hemos visto en las películas, ¿no?, que el caballo empieza, se niega
a someterse a la autoridad de las riendas. Es como un motín contra el que sostiene las riendas. Pues bien, lo que está diciendo aquí es que eso es lo que hace el mundo, lo que hace el caballo que se rebela contra Dios que tiene las riendas del mundo, pero que no le quedará más remedio que someterse a la autoridad mayor que es la de Dios. Tú puedes relinchar, puedes protestar, puedes rebelarte, pero al final el Dios que tiene las riendas del mundo te someterá y no te quedará más remedio que aceptar la autoridad de Dios. ¿Por qué se amotinan, por lo tanto, los caballos? ¿Por qué se rebelan si al final no les queda más remedio que obedecer al que lleva el control de las riendas? ¿Me entendéis? Pues ¿por qué lo hacen? Bueno, pues sabemos por qué, ¿no? Así que los hombres pueden desafiar a Dios, pero Dios va a prevalecer. O sea, lo que hizo el Sanedrín fue un desafío a Dios y al mandato de Jesús de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, pero al final prevalece. ¿Dónde está el Sanedrín? ¿Dónde está la iglesia? Pues todavía estamos aquí, a pesar de todo lo que hemos vivido, ¿no? En cuarto lugar, debemos vivir la adversidad desde la soberanía de Dios, también desde ese Dios soberano. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. O sea, resulta que ellos están haciendo una cosa, pero al mismo tiempo Dios está cumpliendo su plan a través de esa cosa. ¿De acuerdo? Así que puede que no entendamos muchas cosas de lo que vivimos a veces, de lo que vive el mundo, de estas circunstancias, de esta situación, también de la prohibición. O sea, si en un momento la autoridad se negase a dejarnos reunirnos en la iglesia, yo qué sé, predicar el Evangelio, cosa que aquí no pasa, pero en otros sitios sí. Debemos de ver también eso desde la soberanía de Dios. O sea, Dios está haciendo algo bueno en medio de lo malo. Al final, el consejo de Dios se está cumpliendo. Dios determinó que algo sucediera y está sucediendo a pesar de esa rebeldía, de ese motín de la humanidad contra sus planes. Por lo tanto, Dios está por encima de todo lo demás, de los reyes, de las circunstancias, de los poderosos, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Él es soberano, está en su trono y nadie le va a estropear su plan. Lo que está pasando es el plan de Dios para la historia, para el mundo. Dios lleva al mundo hacia el cumplimiento de su plan perfecto. Por lo tanto, debemos enfrentar la adversidad como ellos lo hicieron, desde la confianza también en la soberanía de Dios, en el control de Dios. Él tiene las riendas, a pesar de que vemos que el caballo a veces se pone furioso. ¿De acuerdo? También tenemos que enfrentar la adversidad con valentía. Con valentía. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esto es valentía. O sea, ante esa amenaza, yo creo que la tentación es decir, oye, lo primero soy yo, mi familia, mi seguridad, y yo, vamos a ver si podemos hacerlo de otra manera, pero no, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hay prohibición y también hay amenazas, que son las consecuencias de no cumplir la prohibición, ¿de acuerdo? Así que algo se les viene encima si no cumplen con la prohibición que les han dado, ¿no? Así que vemos que aquí ya hay dos poderes que se enfrentan, el poder de los hombres, que puede llevarnos a la cobardía, porque esto era como un pulso. Yo me imagino que cuando salieron del Sanedrín, después de haberles impedido, ya que no podían hacer nada contra ellos porque eran hombres, y allí estaba el cojo, como decía, con la señal de victoria, allí diciendo que, oye, que esto ha sido un milagro de verdad, que no lo podéis rebatir. Ya decidieron, mira, no podemos hacer nada. Esto no se puede negar, pues venga, vamos a por... Supongo que después, cuando ellos salieron por la puerta, irían pensando, estos están acobardados, estos no se van a atrever, ¿vale? Hemos ganado, ¿no? Pero ellos, aquí vemos lo que hicieron. El poder de los hombres nos puede llevar a la cobardía, pero el poder de Dios nos lleva a la valentía. Debe llevarnos a la valentía. Dice un comentarista, en este pasaje nos encontramos con la reacción de la Iglesia en un momento de peligro.
Se podría pensar que cuando Pedro y Juan volvieron y contaron lo que pasó en el Sanedrín, la iglesia habría caído en una profunda depresión al considerar las dificultades a las que se veían expuestos. Lo único que se les ocurrió es no obedecer el mandato del Sanedrín de no hablar mal. En ese momento, mirad, sus mentes se llenaron de grandes convicciones. Esto es muy... ¿cuáles son las convicciones? En ese momento sus mentes se llenaron de grandes convicciones. Y las grandes convicciones eran lo que hemos leído, cómo ellos entendían lo que estaba pasando, la soberanía, el plan de Dios, cómo era Dios, quién era Dios, etc. Entonces, en ese momento, sus mentes se llenan de grandes convicciones y vino a su vida una hora de valentía y de fuerza. Sin grandes convicciones no hay ni valentía ni fuerza. Lo que nos mueve son las convicciones. Si tú estás aquí hoy, es porque tienes convicciones. Si no, estarías en otro sitio, te lo aseguro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si tú sigues fiel al Señor, pase lo que pase, es porque tienes convicciones. Si no, lo habrías dejado hace tiempo. En ese momento dice que se llenaron sus mentes de grandes convicciones. Yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros hacer en este tiempo. Cuando la realidad nos golpea, ¿a que sí? Nos golpea llenarnos de grandes convicciones, las convicciones que mantenemos como cristianos. Y esas convicciones, pues, fueron las que hicieron pues, que tuvieran esa actitud ante la situación. Ellos pidieron no que cambiaran las circunstancias o que cesara la persecución, sino que estaban pidiendo era valor para seguir predicando y cumpliendo su visión y su misión en el mundo. Lo cual quiere decir que les importaba más el reino de Dios que su propia vida, ¿no? Porque al pedir valentía estaban poniéndose en peligro, lo cual demuestra que les importaba más la gloria de Dios y la extensión del reino de la iglesia, ¿de acuerdo?, que su propia seguridad. Así que esto también yo creo que es un reto. Tenemos que enfrentar la adversidad desde la valentía, hermanos, también, ¿no? O sea, las circunstancias quieren acobardarnos, quieren frenarnos, quieren que nos quedemos en casa, quieren que... ¿Me entendéis? Pero pedir al Señor valentía y de nuevo, no que cambien las circunstancias, sino que ellos tengan el valor, ¿de acuerdo?, de seguir adelante en medio de la dificultad. En cuarto lugar, enfrentar la adversidad desde el poder de Dios. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, nosotros vamos a predicar el Evangelio con valor, con denuedo. No nos vamos a acobardar. Vamos a seguir adelante haciendo lo que tú nos has pedido hacer. Ahora, por favor, tú, acompáñanos con tu poder. ¿De acuerdo? Vindica tu predicación mediante sanidades y milagros. Que haya más cojos sanados. Que la gente pueda ver el poder de Dios, ¿de acuerdo?, en medio de la iglesia. Extiende tu mano entre nosotros. Queremos ver tu poder en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en medio de la adversidad, de la prohibición y de la dificultad. Y yo digo, mirad, un deseo para este año debería ser ver el poder de Dios en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ministerio, y no contentarme con la mediocridad, con el fracaso. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, a veces podemos llevar a cabo nuestra vida, la vida de la iglesia, el ministerio, desde nuestras posibilidades, desde nuestras propias capacidades. Y aquí lo que ellos están diciendo, Señor, nosotros vamos a enfrentar a esta situación de dificultad desde el poder tuyo. Señor, por favor, no nos vamos a rendir, no nos vamos a acobardar, vamos a seguir predicando, pero por favor, vindica a tu iglesia, muestra tu poder, haz milagros en medio de nosotros, mediante el nombre de tu Hijo Jesús.
enfrentar la adversidad desde el poder de Dios. Y en último lugar, la quinta cosa, enfrentar la adversidad desde el poder del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Decía que uno es bautizado en el Espíritu una sola vez. Lo mismo que el bautismo en agua. Nosotros no nos bautizamos cada año o cada vez que estamos pasando por una prueba o una dificultad o para superar una adversidad. No nos bautizamos en agua cada vez que nos bautizamos una vez en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo viene a nosotros, está con nosotros, pero sí que somos llenos cuantas veces necesitemos. Por eso Jesús dice que pidamos el Espíritu y que Él nos lo dará. Quiere decir que no lo tenemos, sí, lo tenemos, pero a veces no andamos en el Espíritu. Se nos ha olvidado incluso que el Espíritu de Dios está ahí a nuestra disposición, que es como alguien que está, oye, ¿puedo ayudar? Y nosotros decimos, no te necesito, no hace falta. O sea, ¿entendéis? Entonces, yo creo que eso es otra verdad, de verdad. Cuando habla uno, bueno, ¿cuáles son las metas y los objetivos para este año? O sea, están aquí, como cristianos y como iglesia. Que el Espíritu de Dios nos llene y andemos en el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Dice que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, el Espíritu lo que pretende, su finalidad, es el cumplimiento de la misión. ¿No? El cumplimiento de la misión, del propósito de Dios para nosotros. La predicación de la palabra, que se encuentra en medio del ataque, de la adversidad, de la oposición, va a ser realizado en el poder de Dios y también en la llenura del Espíritu Santo. Así que una oración para este año sería, Señor, que comencemos el año lleno de tu Espíritu. Así que yo creo que estas son las metas del Señor para nosotros, creo yo. Yo estaba buscando otro texto, pero cuando leí lo que tenemos que predicar la semana que viene, digo, por si está aquí, está aquí, está aquí. Creo que esta es la manera en que deberíamos conducirnos como iglesia al iniciar una nueva etapa o un nuevo año. En primer lugar, buscar la comunidad. Ahora más que nunca necesitamos demostrar que somos una iglesia. Y no lo somos cuando cada uno se queda en su casa. O sea, lo somos cuando estamos todos juntos y unánime. Porque ahí se da el compartir de nuestras necesidades, ¿me entendéis? La prohibición, mira lo que ha pasado. No te preocupes, hermano, estoy contigo. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Buscar, congregarnos a algo ahora más que nunca. Entonces, buscar la comunión de los hermanos en momentos de dificultad. Cuando tú tiendas a decir, bueno, no quiero que nadie lo sepa, yo mejor lo llevo solo. No estás haciendo lo que hizo la iglesia. A veces no tiene uno que compartir sus penas con todo el mundo, pero puede uno llamar a alguien de la iglesia y decirle, mira, hermano, estoy pasando por un mal momento, ora por mí. ¿De acuerdo? Y tenemos que ser ese oído también que escuche, ese tipo de iglesia que acoge, que es comunidad en todos los momentos. Por lo tanto, busquemos congregarnos en este año ahora más que nunca. En segundo lugar, abramos la Biblia para descubrir ese Dios soberano que controla la historia, llenar la mente de grandes convicciones. O sea, las circunstancias llenan nuestra mente de dudas, de miedo, de temores. Abramos la Biblia para llenar la mente de grandes convicciones de quién es el Dios de la historia. Oremos juntos como iglesia. Oraciones poderosas. Esta es una oración poderosa. ¿No? O sea que, no, Señor, no, gracias, amén. ¿No? Hay una realidad, hay una dificultad, hay una oposición. Señor, sabemos quién eres tú, sabemos a lo que nos has llamado, por favor, danos el valor que nosotros no tenemos, que sigamos adelante, pase lo que pase, haz milagros en medio de nosotros, llénanos con tu espíritu, porque nos negamos a replegarnos, a rendirnos. Oraciones poderosas. Pidamos también al Señor confianza y valor cuando nos falta. Pidamos la manifestación del poder de Dios entre nosotros en medio de la debilidad, de la mediocridad. No nos contentemos con cualquier cosa.
¿no? O sea, pidamos al Señor, Señor, ¿puede uno ser cristiano sin Dios? ¿Puede la iglesia ser iglesia sin Jesús? Una buena pregunta, ¿no? La iglesia de la Odisea dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿se puede? Sí, se pueden hacer reuniones, sí, se pueden hacer muchas cosas y Dios no está ahí, ¿no? Entonces, el poder de Dios. Yo creo que esta es otra cosa que necesitamos pedir con valentía, ¿no? Señor, si tú no te manifiestas entre nosotros, si tú no me das poder para predicar, si tú no me das el poder para compartir, para llevar adelante a mi familia, a mis hijos, para trabajar, Señor, estoy perdido. ¿Entendéis? Entonces, pedir el poder de Dios entre nosotros. ¿De acuerdo? Y pidamos también ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo que esto es algo que no solemos hacer, pero que deberíamos hacer con frecuencia. En medio de una situación, sea cual sea, Señor, llénanos con tu Espíritu para enfrentar esta situación desde el poder tuyo, desde el poder del Espíritu Santo. Y pidamos seguir hablando con denuedo la palabra de Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Podrá venir el COVID, podrá venir, los 4 jinetes del Apocalipsis que vendrán, podrá pasar, la película esta, No mires arriba, asteroides cayendo que caerán sobre la Tierra, todo eso. Pero nosotros tenemos una visión de la historia distinta. Sigamos predicando la palabra de Dios hasta el último momento. Cuando llegue el Señor, ¿qué nos va a encontrar haciendo? ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Seguir cumpliendo con la tarea de la iglesia en el mundo, que es seguir predicando el Evangelio, compartiendo el amor de Dios con la gente. Porque el Señor nos ayude a abordar este año con estos 5 valores, actitudes, acciones de la iglesia primitiva que creo que son pertinentes para nosotros hoy. Amén. Señor, queremos darte gracias por este pasaje, porque son seres humanos como nosotros, es una iglesia, ya una iglesia grande, Señor, pero una iglesia en un sentido pequeña ante el poder político religioso de su tiempo, Señor, pero ahí les vemos con poder, con fe, con grandes pensamientos acerca de quién eras tú. Señor, te pedimos eso para nosotros, para Parque Este y para la iglesia en España, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos 5 principios que encontramos en la vida de la iglesia primitiva, Señor. Y encomendamos este año a tu guía, a tu control, a tu poder, Señor. Haz grandes cosas en medio de nosotros. Aunque a veces tengas que hablarnos claro, Señor, aunque a veces tengas que poner el dedo en el ojo, aunque a veces tengas que hablarnos algo que no nos guste, Señor, pero quisiéramos verte obrar con poder a ti. Y, Señor, llénanos con tu Espíritu, porque si no, nada podemos hacer, Señor. Y también llénanos de pensamientos poderosos que nos eleven a la fe en un Dios que todo lo puede, en un Dios soberano, en un Dios que controla la historia, Señor, y que la lleva hacia su destino final, que siempre será mejor. Gracias, Señor, por formar parte de la iglesia. Gracias, Señor, por haber tomado la gracia de salvarnos. Y gracias, Señor, por Parque Este. Nos encomendamos a ti para que tú nos uses y te honremos a lo largo de este año que estamos comenzando. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría que nos pusiéramos de pie para esta última canción.